Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. El tiempo deja su rastro también en las instituciones. Las voces del conocimiento, el debate, la experiencia. El INA en sus propias palabras. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA de la Dirección de Medios de Comunicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Conaculta y el INA los invitan a escuchar este programa en el cual estaremos durante la siguiente hora en la conducción. Mi compañera Yuridia Contreras, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Y un servidor, Juan Stack. Y vamos a estar platicando con el arqueólogo Leonardo López Luján, con el doctor Leonardo López Luján, sobre la arqueología en el Centro Histórico de la Ciudad de México y el proyecto, el gran proyecto Templo Mayor. Leonardo, bienvenido, gracias por estar aquí, gracias por tu presencia. Juan, Yuridia, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder compartir esta hora con ustedes y hablar un poco acerca de los trabajos que realizamos en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Muy bien, antes de iniciar la conversación, daré simplemente unos cuantos plumazos en el larguísimo currículum de Leonardo López Luján. Como cosas relevantes les puedo decir que al concluir la secundaria, tuvo una de las mejores oportunidades de su vida. Ingresó al proyecto Templo Mayor bajo la tutoría de Eduardo Matos Moctezuma, terminando la secundaria. Exactamente, había tenido entonces una sobredosis de televisión, de bicicleta y de fútbol y, Sí. y me decidí a hablarle a Eduardo para pedir trabajo, trabajar ahí como esclavo, es decir, un trabajo no remunerado porque obviamente no tenía ninguna preparación, ¿no? Uh-huh. Años después ingresa a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, para hacer sus estudios superiores. Hace la licenciatura en Arqueología con una tesis sobre las ofrendas del Templo Mayor, investigación que ganó 2 menciones honoríficas, hay que decirlo, y luego sus estudios de posgrado años después en París, en la Universidad de París en Nanterre y en la Sorbona, así como en la Escuela Práctica de Altos Estudios de París. Ahí se doctoró en 1998 con una tesis sobre la Casa de las Águilas, la cual, también hay que decirlo, obtuvo el premio Alfonso Caso. Desde 1988, Leonardo López Luján se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en el Museo del Templo Mayor, y desde 1991, y por eso su presencia aquí, bueno, por muchos otros motivos, como director del proyecto Templo Mayor. Brincándome muchos otros renglones, les diré que López Luján tiene una amplísima producción bibliográfica, traducida al inglés, al francés, al italiano, al alemán y al japonés. Y en estas 4 décadas ha tenido numerosas distinciones, tanto nacionales como internacionales, como la beca Guggenheim, la beca Dumbarton Oaks, la beca del Instituto de Estudios Avanzados de París, de la Academia Mexicana de Ciencias, en 3 ocasiones el premio del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, y en forma muy significativa su ingreso como miembro de número a la Academia Mexicana de Historia. Leonardo López Luján, nuevamente gracias por tu presencia. Vamos a hablar entonces sobre la arqueología del Centro Histórico de la Ciudad de México. ¿Nos sugieres, Yuridia, que comencemos con...? Pues platicando un poco sobre las condiciones de la Ciudad de México, de lo que fue la vieja ciudad, que ahora es su centro histórico, una ciudad construida sobre la antigua Tenochtitlan, y bueno, cómo fue la existencia de esta ciudad y cómo fue identificándose con el paso del tiempo la presencia de la antigua ciudad en el subsuelo de la nuestra. Sí, bueno, primero tendría que aclararle a los radioescuchas que el trabajo que hacemos los arqueólogos que excavamos en la Ciudad de México tiene una nota distintiva, y que podría ser comparado con las faenas, con las tareas cotidianas que hacen nuestros colegas en ciudades como Estambul, como Roma, como Alejandría y otras muchas urbes actuales que cubren, ¿no?, con toneladas de asfalto y de concreto las ruinas de antiguas metrópolis, ¿no? Es decir, a diferencia de nuestros colegas, por ejemplo, del INA, que trabajan en Sonora, ¿no?, campamentos cazadores-recolectores, o de nuestros buenos amigos que laboran en Chiapas, en medio de la selva, nuestro trabajo es bastante ingrato. ¿Por qué es ingrato? Porque estamos en medio de la ciudad, ¿no?, con todo lo que eso implica, y antes de llegar a los contextos arqueológicos que nos interesa investigar, es decir, los de la antigua capital de la Nueva España y
más antiguos aún, los de la capital del Imperio Tenochca, ¿no? La famosa Triple Alianza, ¿no? Antes de llegar a eso, pues tenemos que romper ese obstáculo, tenemos que franquear ese obstáculo enorme que es nuestra ciudad actual, ¿no? La Ciudad de México, al igual que Roma, tiene digamos que 3 estratos fundamentales, ¿no? El más profundo es el de la antigua Tenochtitlan, ¿no? Si bien tenemos indicios de que el islote que hoy está cubierto por la Ciudad de México fue habitado mucho tiempo atrás, seguramente desde épocas de cazadores-recolectores, tenemos evidencias teotihuacanas y toltecas. Lo que es cierto es que fue fundada la ciudad de Tenochtitlan en 1325 de nuestra era y, como bien saben, cayó tras un largo asedio en manos de los españoles el 13 de agosto de 1521. Es decir, entre 1325 y 1521 tenemos la vida de las ciudades prehispánicas. Después de eso, con una decisión bastante polémica, bastante difícil que tomó Hernán Cortés, ¿no? La capital de la Nueva España se fundó exactamente en el mismo lugar, ¿no? La ciudad comenzó a ser habitada, presumimos que a fines de 1523, principios de 1524, y tiene vida la capital de la Nueva España hasta el año de 1821, fecha en la cual nuestro país logra la independencia, ¿no? Entonces, en ese segundo momento, 1521, 1821, tenemos comprendida la segunda ciudad, la capital de la Nueva España. Finalmente, ¿no? La capital del México independiente, de la República Mexicana, que obviamente tiene vida desde 1821 hasta nuestros días. Es decir, es una ciudad que tiene, la de México, que tiene una muy larga historia, que está entreverada y que obviamente es una historia riquísima, interesantísima para cualquier estudioso del pasado, particularmente para quienes vivimos en este mismo lugar. En ese periodo, en esta historia de la ciudad, ¿cómo fue asomándose la ciudad prehispánica? ¿Quiénes se fueron interesando, digamos, a grandes rasgos, por conocer el pasado antiguo de esta capital? Sí, bueno, en primer lugar tendríamos que decir que Cortés, cuando se lleva sus huestes a Coyoacán, ¿no? Después de la caída de la ciudad, ¿no? Se tomó la decisión de demoler las grandes pirámides, los grandes templos, los grandes edificios. ¿Por qué? Porque los españoles no veían ningún uso, ¿no? A estas pirámides, ¿no? Dentro de la liturgia cristiana, ¿no? Cuando conquistaron, por ejemplo, reconquistaron la península ibérica, ¿no? Y echaron fuera a todos los reinos taifas, ¿no? Los reinos islámicos que ocupaban buena parte de la península, cosa que se concluyó en 1492, las mezquitas y las sinagogas las reutilizaron, porque se adaptaron muy bien a la liturgia, ¿no? A la liturgia cristiana. En cambio, una pirámide, imagínense ustedes, pues no tenía ninguna utilidad, y eso no marcó su signo, es decir, no la destrucción, la demolición, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en toda esta historia? Pues sucede fundamentalmente que la ciudad es destruida, y en ese mismo momento en que es demolida, empiezan a salir a la luz, curiosamente, los primeros vestigios, ¿no? De un pasado remoto, las ofrendas más antiguas. Los españoles lo dicen: estamos demoliendo el Templo Mayor y estamos encontrando, ¿no? Durante este proceso, ¿no? Grandes riquezas, ¿no? Piedras, ¿no? Jades y esculturas, todo lo que estaba enterrado allá adentro, ¿no? Obviamente, la mayoría de estos testimonios, ¿no? Pasó, ¿no? a la destrucción inmediata. ¿Por qué pasó a la destrucción inmediata? Porque todas estas, por ejemplo, las imágenes de los dioses se consideraban ídolos, ¿no? Del demonio. Entonces, su suerte fue la destrucción. Conforme pasó el tiempo, ¿no? Cada vez que se construía una casa, se ampliaba una calle, se hacía una obra pública en la capital de la Nueva España, emergían seguramente esculturas, ¿no? Emergían monolitos, emergían templos antiguos, y esto era inmediatamente destruido. ¿Cuándo cambiaron las cosas? Cambiaron con la llegada de las ideas de la Ilustración a finales del siglo XVIII, ¿no? Y particularmente con el ascenso a
como virrey de el segundo conde de Revillagigedo, perdóneme, Revillagigedo, ¿no? Que él en 1789 asume el poder y en ese momento empiezan a emerger muchos monolitos. ¿Por qué empiezan a aparecer? Resulta que Revillagigedo, y hoy traigo virrey de nombre complejo. ¿no? Él había vivido su infancia en la Ciudad de México, pero casi toda su juventud la pasó en España. Y en España, con Carlos III, ¿no? Recordemos que Madrid vivió una gran transformación, ¿no? Carlos III, el rey famoso del Jardín Botánico, del Paseo de la Castellana, de la Puerta de Alcalá famosa, ¿no? Él se dio la tarea de cambiar el rostro a Madrid con la ayuda de un gran urbanista, el famoso Sabatini, arquitecto Sabatini, y esto obviamente impactó mucho a Revillagigedo cuando él era joven. Entonces, ¿qué sucede? Cuando es nombrado virrey de la Nueva España, él quiere hacer lo mismo en la Ciudad de México. Se da entonces a la tarea de transformar el rostro de esta ciudad, que era un verdadero muladar según las descripciones de la época, ¿no? Organiza, ¿no? Regulariza las calles, monta un muy eficaz servicio de limpia, establece, por ejemplo, números, una numeración, ¿no? Y una nomenclatura para calles y avenidas, plazas, etcétera, alumbrado público, etcétera, etcétera. Y en toda esta transformación, él toma como uno de los ejes centrales la modificación de la Plaza de Armas, es decir, de nuestro actual Zócalo. ¿Qué pasaba entonces? Bueno, la Plaza de Armas tenía un desnivel y se dan a la tarea de renivelar y se dan a la tarea de pavimentar. Entonces, cuando sucede esto de manera totalmente inesperada, es cuando empiezan a surgir las piedras antiguas, los monolitos. Primero, obviamente, la Coatlicue en un 13 de agosto de 1790, el 17 de diciembre del mismo año aparece la Piedra del Sol, un año más tarde exactamente la Piedra de Tizoc, etcétera. Pero ¿qué es lo interesante? Que en ese momento, con las ideas de la Ilustración, ya se valora el pasado prehispánico, ¿no? Se valora como documento, ¿no? Estos monumentos como documentos históricos, y se ve hasta cierto punto un valor estético. Entonces, no se destruyen. ¿Qué es lo que se hace con estas piedras? Pues muchas de ellas pasaron a formar parte, como en la Roma moderna, que vemos los vestigios romanos decorando fachadas de edificios barrocos. Lo mismo sucede en la Ciudad de México, ¿no? Muchas de estas esculturas se usan como piedras esquineras, en zaguanes, como dinteles, etcétera, ¿no? Decorando los palacios barrocos y los palacios neoclásicos, ¿no? Hoy día, ¿no? Vemos en muchos lugares, por ejemplo, en el Palacio de los Condes de Santiago Calimaya, esa famosísima, Suárez, ¿no? En Pino Suárez y República del Salvador, esa famosísima cabeza de serpiente emplumada. Que nadie la ve, ¿verdad? Porque no voltean para abajo. Exacto, o en la calle de Zapata, continuación de Moneda y San Marcos, un bellísimo jaguar, o un jade empotrado en un restaurante de lujo que ahora conocemos como McDonald's, ¿no? Que está en la esquina de Madero y de Motolini. Es decir, hay muchos vestigios de aquellos tiempos y que atestiguan precisamente la revaloración del pasado prehispánico. La Coatlicue tiene una historia especial, ¿no? Porque la ocultan y la vuelven a sacar. Tiene varias... Exactamente. Ese es un fenómeno, qué bueno que lo mencionas, Juan, es un fenómeno muy interesante. ¿Por qué? Porque la Coatlicue, a diferencia de la Piedra del Sol, ¿no? Comentamos que las dos aparecieron casi al mismo tiempo, fueron percibidas de manera totalmente diferente. La Piedra del Sol para los novohispanos representaba la perfección del conocimiento antiguo, ¿no? La geometría, la matemática, la astronomía, ¿sí? El calendario, todo eso representaba. Y eso marcó que la Piedra del Sol fuera llevada, ¿no? A la torre nueva de la catedral, la torre oeste, y fuera empotrada ahí para que quedara, ¿no? A la vista pública. Y ahí quedó casi 100 años quedó expuesta la Piedra del Sol, ¿no? Hasta que fue llevada al Museo Nacional. ¿Qué pasa con la Coatlicue? La Coatlicue es la otra cara de la moneda. Representaba lo que los españoles y los criollos no querían saber
del pasado indígena, ¿no? El sacrificio, la muerte, la sangre, ¿no? Esa era su visión. Y pese a que es una obra excelsa, la llevaron al patio de la universidad, ¿no? La universidad fue demolida por justo cierre, ese edificio, pero se encontraba justo atrás de nuestra actual, ¿no? Suprema Corte de Justicia, en la Plaza del Volador. Uh-huh. Entonces se lleva ahí la Coatlicue, y muy poco tiempo después, ¿no? Los quienes estaban a cargo de la universidad, es decir, los dominicos, ¿no? Ven en ella un foco, ¿no? Un foco rojo que los alarmó muchísimo. ¿Por qué? Porque pensaban que estos monumentos iban a comenzar a ser nuevamente venerados por la población indígena, y como elemento los consideraban el elemento de perversión de los jóvenes. Entonces, ¿qué hicieron? Pues lo enterraron. Inmediatamente después le enterraron, y sufrió, ¿no? lo que tú evocas, ¿no? A lo largo del tiempo, en esos pocos años antes de la independencia, fue exhumada y vuelta a inhumar. ¿Por qué? Porque había interesados en verla, ¿no? Entre ellos el famoso Alexander von Humboldt, ¿no? Quien la vio nada más 20 minutos. ¿Ah, sí? ¿No? Humboldt intercede por él, el obispo de Linares, logra que Humboldt que le muestren la piedra, lo atestigua también el obispo de Linares, la admiran 20 minutos, y en un momento determinado el obispo tiene que regresar al convento de San Agustín, que es donde se estaba alojando, ¿no? Y Humboldt lo acompaña, y cuando regresa ya está otra vez enterrada, ¿no? Entonces eso él lo narra en su diario, y obviamente lo sufrió mucho, ¿no? Le dio mucha pena, pero se tuvo que contentar con hacer luego sus descripciones publicadas en sus Vistas de las Cordilleras, a partir de los dibujos que había mandado a hacer Leonigama, ¿no? Porque apenas si tuvo tiempo de vislumbrar el monumento. Van entonces apareciendo vestigios, se va conociendo más, va habiendo más interés, aparece el trabajo arqueológico más adelante, pero el proyecto Templo Mayor pues va a ser realmente un parteaguas absoluto en la historia del conocimiento de la antigua ciudad de Tenochtitlan. ¿Podríamos platicar un poco sobre este papel que juega el proyecto? Sin duda, el proyecto Templo Mayor de nuestra institución, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, puede ser considerado un parteaguas, un hito en esta gran aventura arqueológica, ¿no? que tiene como escenario el centro histórico de la Ciudad de México. Damos un brinco enorme en el tiempo, porque estábamos hablando de finales del periodo virreinal, nos vamos ahora a 1978. Sí. ¿Y qué pasa, ¿no? Entre ese 1790, ¿no? y ese 1978? A lo largo de todas esas décadas, ¿no? Sí continúan los trabajos, ¿no? de toda índole, privados y públicos, en el centro de la ciudad, y se continúan haciendo este tipo de descubrimientos que son fortuitos, son totalmente inesperados, son casuales, ¿no? Y que poco a poco fueron alimentando, ¿no? todos estos hallazgos al Museo Nacional, ¿no? Piedra que se encontraba, piedra que se recuperaba y que se llevaba a conservar y a exhibir al Museo Nacional, que la mayor parte del tiempo tuvo como sede la Casa de Moneda, ¿no? en parte del complejo de nuestro Palacio Nacional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En 1978 viene un hallazgo fortuito más, que es el del monolito de la diosa lunar Coyolxauhqui, ¿no? Pero eso detonó, ¿no? algo que es totalmente novedoso para su momento. ¿Qué es lo que sucede? México vive una coyuntura muy particular. Estamos hablando del sexenio de José López Portillo, que ustedes recordarán, ¿no? Y que fue marcado, entre otras cosas, por el hallazgo de grandes mantos de petróleo, ¿no? México administraba, ¿no? Como decía uno de el entonces director general de Pemex, ¿no? Administraba la abundancia, ¿no? Y eso hacía a México un país rico y optimista, ¿no? Tal vez de manera demasiado exagerada, ¿no? Entonces, se combinan dos iniciativas. Por un lado, la del presidente López Portillo, ¿no? que quiere, ¿no? a toda costa excavar completamente el Templo Mayor, ¿no? es decir, la gran pirámide de Tenochtitlan, ¿no? Él, en sus propias palabras, él quería hacer un contrapeso de
de la plaza del crucificado, ¿no? Aludiendo obviamente a nuestro Zócalo, ¿no? Quería hacer un contrapeso y crear la plaza de la decapitada, obviamente aludiendo a la diosa lunar Coyolxauhqui, al Templo Mayor. Entonces, él estaba persuadido de que una de sus misiones como presidente era recuperar, ¿no? esta parte perdida de la Ciudad de México y promover las excavaciones arqueológicas. Y la otra iniciativa es la de la iniciativa privada, en ese momento de Espinosa Iglesias, que era el dueño, ustedes recordarán, de Bancomer. Entonces, esa conjunción, ¿no? Tuvo como resultado pues dos cosas. Por un lado, la demolición de 13 edificios que creó obviamente un tremendo debate, ¿no? Se tiraron 13 edificios, 13, ¿no? ¿Para qué? Para recuperar, ¿no? La pirámide principal de Tenochtitlan, ¿no? Y ahí entra la paradoja a la cual nos enfrentamos todos los arqueólogos que trabajamos en ciudades como estas. Ustedes saben que la Ciudad de México tiene el centro histórico más rico de todo, no de todo el país, de todo el continente, ¿no? Entonces, en tanto nación mayoritariamente mestiza que somos, ¿no? ¿Hasta qué punto, no, se justifica, esa es la gran paradoja, ¿no? Sacrificar una parte de nuestro patrimonio, en este caso la de la tradición europea, para recuperar otra parte, ¿no? Obviamente cada quien tendrá una perspectiva diferente, pero esto genera un debate gigantesco, ¿no? ¿Por qué? Porque todo es nuestro patrimonio. La herencia europea, la herencia indígena, y todo es muy valioso, ¿no? Entonces, bueno, la decisión en medio de este enorme debate, la decisión política se tomó, con todo lo positivo y lo negativo que eso implica, y se excavó una superficie de 13,000 metros cuadrados, para hablar en números redondos. ¿Cuántos son 13,000 metros cuadrados? Son un poquito más de 1 hectárea, ¿no? Y eso fue suficiente, ¿no? Por un lado, fue suficiente para excavar el Templo Mayor, ¿no? Esta pirámide doble dedicada a Huitzilopochtli y a Tlaloc, es decir, al dios Sol y de la guerra, y al dios de la lluvia, ¿no? Y otros 13 pequeños adoratorios que estaban en torno a este gigantesco monumento, ¿no? Y eso cambió el rostro no solo de la ciudad, sino de nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque antes, a diferencia de nuestros colegas que trabajan, yo decía, en Sonora y que trabajan en Chiapas, ¿no? Antes conocíamos a la civilización mexica principalmente a partir de los documentos históricos. Es decir, todos estos textos que se escribieron fundamentalmente en caracteres latinos, ¿no? Latín, castellano y lenguas indígenas, mayoritariamente el náhuatl, ¿no? Conocíamos el pasado prehispánico y particularmente los mexicas a partir de estos escritos que habían sido redactados por indígenas, por mestizos, por europeos y sus descendientes, y que narraban con todo detalle la vida de Tenochtitlan, ¿no? Antes de la conquista española, ¿no? Ese era nuestro conocimiento de Tenochtitlan, conocimiento, repito, histórico. ¿Qué sucede a partir de 1978? Que nuestra perspectiva se enriquece enormemente con una información que es cualitativamente distinta, que es la información arqueológica. Ahora comenzamos a conocer la antigua ciudad, no por escritos, que es una información valiosísima, sino por sus ruinas mismas, por sus vestigios materiales. Y eso nos ayuda, obviamente, a complementar la información. ¿Por qué? Porque el dato arqueológico, ¿no? A veces complementa al histórico, a veces lo enriquece o a veces, francamente, lo contradice, ¿no? Entonces, nuestra perspectiva a partir del 78, año en que Eduardo Matos Moctezuma, mi querido maestro, funda el proyecto, la perspectiva nos enriquece. Hay una revolución en el conocimiento. Ahora, no hay que ser demasiado optimista. ¿Por qué? Porque conocer una ciudad que medía, una megalópolis de la antigüedad que medía 13,5 kilómetros cuadrados y era habitada por 200,000 habitantes, conocerla abriendo esa pequeña ventana de
poco más de 1 hectárea, pues es realmente imposible, ¿no? Si yo siempre pongo el ejemplo, ahora escribía un artículo recientemente para la revista Algarabía, ¿no? Pongo el ejemplo de imaginar un arqueólogo del año 3000 o 4000 que se da a la tarea de excavar la Ciudad de México de la época de Mancera, ¿no? Sí, que ya está obviamente destruida, ¿no? Y este hombre, imagínense, este arqueólogo, este profesional, llega a las ruinas de la ciudad del 2013 y trata de conocerla excavando el Zócalo. Pues sí, va a tener una vista totalmente reducida. ¿Qué tendría que hacer este arqueólogo? Pues si está interesado en los centros de poder, pues tendría que ir a excavar en el Palacio Nacional, en el Palacio del Cabildo, pero también en la Catedral y también en Televisa, ¿no? O sea, tendría que tener esa perspectiva más completa. Si le interesa la cuestión económica, tendría que ir a excavar algunos mercados sobre ruedas, unos 7-Eleven, nuestras tiendas, como le llaman ahora, de conveniencia, a Santa Fe, a la central de abastos, sin duda, ¿no? Si quisiera conocer los símbolos de esa ciudad, ¿no? Pues la Basílica de Guadalupe, el Estadio Azteca, el Palacio Legislativo, el mismo Museo de Antropología, y así nos iríamos al infinito. Y para conocer a sus habitantes tendría que excavar, ¿no? en las lomas, pero también en la del Valle y en la Agrícola Oriental, e irse hasta Iztapalapa, ¿no? Y eso, obviamente, después de mucho trabajo, eso le daría una visión global, por lo menos una visión más equilibrada. ¿Cuál es nuestro problema como arqueólogos? Que quienes trabajamos en el centro de la Ciudad de México, pues estamos excavando solamente esa área de monumentos. Por fortuna, ahí existen nuestros colegas, ¿no? Apreciamos muchísimo trabajo de la Dirección de Salvamento Arqueológico, que un poquito están más abocados en la periferia de la ciudad y que nos dan datos fundamentales sobre los habitantes, ¿no? El chilango, diríamos hoy, de antes de 1521, ¿no? Hay datos fabulosos, por poner un solo ejemplo, ¿no? Imagínense ustedes, la casa de un habitante de la antigua Tenochtitlan medía apenas 30 metros cuadrados, ¿no? Es decir, hoy diríamos medio Infonavit, ¿no? Es decir, las casas eran, la gente, el habitante promedio, gracias a las excavaciones que hace la Dirección de Salvamento Arqueológico, sabemos que vivía en estos espacios tan reducidos, muy, muy limitados, muy pequeños, que eran propios de la época. En la Sevilla contemporánea, ¿no? También vivían todos, digamos que en esos espacios casi hacinados vivían, ¿no? Entonces nos ayuda a comprender a la ciudad de una manera muy distinta si complementamos el trabajo del proyecto Templo Mayor con estos salvamentos, ¿no? Ahora que estás mencionando esto y estas peculiaridades del trabajo en el Centro Histórico de la Ciudad de México, me gustaría que nos contaras un poco sobre el programa de arqueología urbana, sí, porque el proyecto Templo Mayor nace en el 78, arqueología urbana en el 91. Supongo que, bueno, se van buscando estrategias para que esa visión que tienen ustedes también se pueda ir ampliando y trabajando con disciplina. Exactamente, ¿no? El Museo del Templo Mayor tiene dos programas de excavaciones que son hermanos, ¿no? Son dos proyectos muy importantes ambos y que en buena medida son complementarios. Ambos fueron fundados por nuestro maestro Eduardo Matos Moctezuma. Como bien dijiste, Yuridia, en 1978 el proyecto Templo Mayor, que se concentra, es un proyecto de investigación que se concentra en la zona arqueológica del Templo Mayor, ¿no? Y el otro es el programa de arqueología urbana, fundado en 1991 y que se aboca a los rescates y los salvamentos que tienen lugar en el primer cuadro, es decir, en torno a la zona arqueológica. Un proyecto de investigación, afortunadamente, bueno, yo he estado a cargo, es un privilegio por el cual me siento muy honrado. He estado a cargo del proyecto Templo Mayor desde el 91, sucediendo a mi maestro Eduardo Matos. Y en el caso del programa de arqueología urbana, ¿no? Actualmente está a cargo de un colega y muy buen amigo, Raúl Barrera,
Él está a cargo de todos estos trabajos. Entonces trabajamos a la par, de hecho nos ayudamos mucho, estamos siempre en comunicación. ¿Por qué? Porque uno está del otro lado de la barda, ¿no? Nos los limita únicamente una línea, ¿no? Imaginaria o a veces no tan imaginaria, pero estamos al final de cuentas excavando lo mismo, ¿no? ¿Qué hace el programa de arqueología urbana? Bueno, a reserva de que Raúl tenga mejor opinión, ¿no? El programa de arqueología urbana trabaja, ¿no?, a la saga de muchas veces de los ingenieros que están haciendo obras públicas y privadas, como les decía en el primer cuadro. Por ejemplo, cuando se construye una nueva línea del metro, eso ya es más remoto en el tiempo. Cuando se instala una subestación eléctrica, cuando se repavimenta una calle, cuando hay un trabajo de recimentación de un edificio, cuando se instala una red de fibra óptica, ¿no? Los arqueólogos siempre están ahí. ¿Y por qué es importante su presencia? Porque obviamente están surcando el subsuelo, están destruyendo esas capas que les mencionaba al principio de asfalto y de concreto, y al profundizar inmediatamente van a aparecer vestigios de la capital de la Nueva España y de la capital del Imperio Mexica, ¿no? Entonces los arqueólogos están ahí. Y en ese caso Raúl y todo su equipo de muy brillantes arqueólogos, ellos están haciendo hallazgos que son espectaculares, ¿no? Voy a poner un par de ejemplos, ¿no? Muy recientemente, ¿no?, excavaron bajo el Centro Cultural de España en México, ¿no?, ahí en la calle bueno, tiene ahora dos frentes, en Guatemala y en Donceles, e hicieron un hallazgo espectacular que ahora está precisamente en exhibición pública. Cualquiera puede ir a visitar, basta bajar las escaleras del Centro Cultural de España y dirigirse hacia el sótano, y uno encontrará los vestigios del Calmecac, es decir, de la escuela para nobles. Y se instaló ahí todo un dispositivo museográfico que le permite al visitante no solo apreciar el vestigio, sino conocer, ¿no?, los hallazgos fundamentales que se hicieron durante las excavaciones, y por gráficos y por textos, ¿no?, documentarse acerca de esta excavación. El mismo Raúl Barrera encontró todavía en fechas más recientes una parte, porque es un edificio gigantesco y solo pudo exhumar una parte del antiguo templo de Hecatquetzalcóatl, es decir, la pirámide y la capilla que estaban dedicadas al famosísimo dios del viento. Eso lo halló justo a un lado del Centro Cultural de España, ¿no?, en una zona, en un predio que adquirieron los dueños del Hotel Catedral, y gracias al apoyo, ¿no?, de varias instancias y del Hotel Catedral se pudo realizar esta excavación, y ahora ya sabemos dónde está esta pirámide, que era una de las más grandes de la ciudad. Es decir, todos los días hay hallazgos, ¿no?, sea realizados por el proyecto Templo Mayor, por el programa de arqueología urbana, que enriquecen de una manera, ¿no?, muy importante nuestro patrimonio, y más importante aún, nuestro conocimiento acerca del pasado. Ahora, esto siempre se le ha llamado Valle de México, pero realmente es una cuenca con unas características físicas muy particulares. ¿Qué retos especiales representa para ustedes, los arqueólogos, el trabajo en el subsuelo de la Ciudad de México, precisamente por estas características del manto freático y también por el uso uso urbano intenso de la zona? Sí, Juan, qué bueno que lo comentas, ¿no? Primero, la aclaración es totalmente pertinente, ¿no? En todos lados oímos Valle de México, en realidad, como bien lo dices, es una cuenca, ¿no? Antiguamente aquí había además un lago, y eso lo notamos los arqueólogos y, bueno, también los habitantes de la ciudad cada época de lluvias, ¿no? Con tantas inundaciones, ¿no? ¿Qué pasa donde quiera que excaves en el centro histórico? A muy poca profundidad vas a encontrar el nivel freático, es decir, la parte superior de los mantos de agua, ¿no?, del subsuelo. Y eso obviamente es una moneda que tiene dos caras, ¿no? Por un lado, la cara positiva es que la presencia del agua, ¿no?, hace que los contextos que excavemos los arqueólogos estén maravillosamente conservados.
¿no? Gracias a la presencia del agua, ¿no? Que impide procesos, por ejemplo, como la oxidación, que es muy nociva en la conservación de materiales orgánicos, ¿no? Detiene la oxidación, ¿no? Son mantos que tienen obviamente oxígeno disuelto, pero que no oscilan mucho, ¿no? Hay oscuridad total, hay temperatura constante, ¿no? El pH generalmente es neutro. Todo eso nos ayuda, ¿no? A encontrar objetos que están realmente bien conservados. Objetos de madera, de hule, ¿no? De copal, ¿no? que es una resina, ¿no? Incluso han aparecido flores, púas de maguey, ¿no? Vestigios de pieles, vestigios de plumas, gracias precisamente a la presencia de esas napas o mantos freáticos, ¿no? O sea, al agua del subsuelo. La otra cara de la moneda es que eso es muy, muy complicado, excavar donde hay agua, ¿no? Los arqueólogos que excavan, por ejemplo, en la ciudad de Londres tienen exactamente el mismo problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que bombear el agua, pero hay que hacerlo con muchísimo cuidado. ¿Por qué? Cuando tú sacas el agua, ¿no? Para que el nivel freático descienda y puedas intervenir arqueológicamente, ¿no? Eso tiene un daño colateral, que provoca hundimientos. ¿Qué sucede? Las arcillas del centro histórico, las arcillas del subsuelo son compresibles. Tú le quitas el agua y eso se comprime y hace que los edificios, ¿no? se hundan a una velocidad, ¿no? mayor, a un ritmo mayor que el que ya de por sí registran, ¿no? ¿Por qué? Porque se sigue sacando, hay muchísimos pozos de extracción de agua en la Ciudad de México. ¿Para qué? Para alimentar a la población. Entonces, si tú le sumas a estos pozos las bombas de los arqueólogos, pues eso puede afectar, ¿no? todos los edificios antiguos, ¿no? del siglo XVIII, XIX y XX, ¿no? de la periferia de tu excavación. Entonces, obviamente, los ingenieros, ¿no? nos tienen muy prohibido, ¿no? extraer el agua de una manera, ¿no? importante. Y entonces siempre trabajamos con ellos para saber hasta qué punto podemos hacer que descienda el nivel freático. Ahora, a veces el problema se pone complicado porque el agua que encontramos a veces no es precisamente agua. ¿Por qué? Porque tú sabes que tenemos muchos asentamientos y temblores. Eso hace que las tuberías, ¿no? los drenajes se rompan, ¿no? Y entonces son mantos freáticos contaminados por excrementos y por aguas negras, ¿no? Y nuestras excavaciones, ¿no? A diferencia, siempre pongo de ejemplo a mis amigos de Sonora y de Chiapas, ¿no? que excavan en lugares idílicos. La verdad es que los envidiamos, ¿no? Nuestras excavaciones son malolientes, ¿no? Parecen la imagen misma del Mictlán, ¿no? El Mictlán, tú sabes que es el nombre del inframundo, ¿no? Que para los mexicas era oscuro, muy húmedo, ¿no? muy frío y sobre todo maloliente. Y entonces pues nosotros excavamos en el inframundo, ¿no? El inframundo de los mexicas, ¿no? Y eso hace del trabajo una tarea complicada, pero la gratificación, ¿no? Lo verdaderamente agradable de nuestra chamba, ¿no? Trabajando en la Ciudad de México, es que los contextos son sumamente ricos a nivel de información, ¿no? Es una cosa por otra, diríamos. A mí me gustaría que nos hables, ya rebasamos la media hora, o sea, rebasamos la mitad de esta conversación que hemos planeado con el arqueólogo Leonardo López Luján, y nos quedan todavía muchísimos temas en el tintero. A mí me gustaría que nos hables un poco de las ofrendas que se han localizado en el Templo Mayor. Llaman mucho la atención los espacios arquitectónicos, que son importantísimos, pero también ha dado mucha información el Templo Mayor a través de estas distintas ofrendas. De manera particular me gustaría que nos hables de la 126 y que aprovechemos esto también para hablar un poco de la interdisciplina que ha generado el proyecto Templo Mayor al incorporar en estas investigaciones a biólogos, a malacólogos, a gente de muchas otras especialidades. Sí. Y nacionalidades. Y nacionalidades también. Nacionalidades, eso es un ingrediente muy, muy interesante, ¿no? A veces hay quien nos reprueba porque nos ve trabajando con colegas de Japón. Tenemos buenos amigos de la Universidad de Nagoya
o colegas que vienen desde Francia, de los Estados Unidos, uno que otro estudiante de España, de muchos lugares, ¿no? Y tú sabes que esto es como el genoma humano, ¿no? Que poco importa, ¿no? El color de tu pasaporte, ¿no? Lo importante es que haya gente de alto nivel y especialistas muy bien capacitados y que todos, ¿no? de manera coordinada, ¿no? colabore en este proyecto, que sin duda es un proyecto mexicano, ¿no? financiado por una institución mexicana, pero en el que colaboran, ¿no? especialistas de alto nivel de todo el mundo, ¿no? Eso es algo muy importante que afortunadamente va cambiando con el tiempo, ¿no? Otro ingrediente que mencionas, Yuridia, que es fundamental, es eso de la interdisciplina, ¿no? Muy lejos queda esa visión idílica, ¿no? del arqueólogo como aquel aventurero, ¿no? que trabaja aislado y que tiene todos los conocimientos necesarios para encontrar y descifrar los enigmas de una ciudad que se encuentra, por ejemplo, en la jungla, ¿no? Ese es como el cliché, ¿no? El lugar común que todos repetimos, ¿no? Hoy en día los arqueólogos, como cualquier grupo científico, ¿no? están nuestros conocimientos no son suficientes para entender, para descifrar este pasado que se revela cada vez más complejo y cada vez más rico, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en equipo, por fuerza. No solo trabajamos, nuestros equipos están compuestos por muchos individuos, sino que están integrados por individuos de capacidades muy diferentes, con talentos distintos, y que al final de cuentas hacen que nuestro trabajo, que es de colaboración, ¿no? sea un trabajo realmente poderoso, ¿no? ¿Por qué? Porque ese trabajo en equipo en el cual yo tanto insisto, ¿no? Sin duda potencia, ¿no? Un equipo es mucho más que la suma de sus partes, ¿no? En nuestro proyecto, desde que lo fundara Eduardo Matos Moctezuma, ¿no? Lo han conformado no solo arqueólogos, sino tú mencionabas a biólogos, tenemos biólogos que se especializan en animales, en fauna, tenemos biólogos que se especializan en plantas, ¿no? Se centran en cuestiones botánicas, pero también hay arquitectos, ¿no? Ahora muy importantes, arquitectos restauradores, tenemos geólogos, tenemos tal vez el ingrediente fundamental sean los conservadores, ¿no? Los restauradores que se forman también en el INAH, y muchos especialistas más, y eso hace que esto que es el pasado, que es un prisma con muchas caras, muchas aristas, ¿no? pues sea más asible, más comprensible para todos nosotros, y que nuestras interpretaciones, al juntar todas esas evidencias tan distintas, los minerales, las plantas, los animales, los restos culturales y los restos biológicos de humanos, se me olvidó mencionar a los antropólogos físicos y a los bioarqueólogos, ¿no? Al conjuntar todos esos datos, pues hace que nuestro conocimiento sea mucho más rico y más profundo, ¿no? Ahora vuelvo a la pregunta inicial, ¿no? que tú me haces. Las ofrendas. Las ofrendas sin duda son contextos privilegiados, ¿no? Son especies de cajas del tiempo, ¿no? Hoy día las seguimos haciendo, ¿no? Leía yo en las noticias cuando festejaba los 100 años la UNAM, ¿no? El rector Narro, ¿no? Hizo una caja del tiempo ahí junto a la torre de rectoría y depositó todos los testimonios que nos hablan del momento actual. ¿Para qué? Para que dentro de otros 100 años que cumpla esa institución benemérita de nuestro país, ¿no? Lleguen y la abran y sepan un poco más del México del 2012, ¿no? Eso es muy, muy, muy bonito, muy interesante. Y han aparecido muchas cajas del tiempo en esta ciudad. No sé si ustedes recuerden cuando se movió durante la construcción de la Cámara de Senadores el monumento a Pasteur, se encontró en su interior una caja del tiempo que fue depositada en la fiesta del centenario por Porfirio Díaz, y que tenía muchos documentos que hablaban de la relación no positiva entre el gobierno de México y el de Francia. O cuando arqueólogos del INAH, un trabajo sensacional, excavaron el monumento de Comonfort, del presidente Comonfort, por allá de 1862-63, si la memoria no me traiciona, de Molino del Rey, encontraron precisamente
todas esas evidencias, ¿no?, de la guerra de México con los Estados Unidos, ¿no? Los mexicas también hacían cajas del tiempo, ¿no? Podemos usar esa analogía, no exactamente es lo mismo, pero lo que encontramos nosotros son estos pequeños depósitos que fueron enterrados dentro y en torno a los templos, y que son cajas, son cavidades, ¿no?, que recibieron miles y miles de objetos de una enorme diversidad y que para los arqueólogos son fundamentales. No somos buscadores de tesoros los arqueólogos, ¿no? También pese a lo que nos dice el cliché. Pero cuando encontramos estas cajas nos ponemos muy contentos. ¿Por qué nos ponemos contentos? Porque nos dan una información excepcional a nivel económico, político, religioso de estas sociedades en un espacio muy pequeño. A veces las cajas son diminutas. Estamos hablando por poner un ejemplo de una caja de 30 por 30 por 40 centímetros, ¿no? Se encierra, ¿no?, muchas claves para comprender, por ejemplo, la economía de Tenochtitlan, ¿no? ¿Qué es lo que encierran estas cajas? Encierran, repito, minerales, ¿no? Por ejemplo, piedras verdes metamórficas en bruto, ¿no?, arena marina, por poner dos casos. Tienen plantas, flores, hojas, resinas. Tienen animales de todo tipo, conchas, caracoles, corales, jaguares, pumas, todo. Tienen restos humanos, tanto de víctimas sacrificiales como dignatarios cuyos cuerpos fueron cremados, y tienen obviamente artefactos, es decir, objetos culturales, objetos creados por el hombre. Y todo esto nos habla obviamente de un momento muy particular. Hay que recordar que casi a la llegada de los españoles, Tenochtitlan era una suerte de Manhattan, ¿no? Era la ciudad más rica del momento. Y eso lo vemos en las ofrendas, porque ahí están todas las riquezas, no solo producidas en la capital del imperio, sino que muchos de los objetos vienen de todos los confines, de todos los rincones de este imperio, e incluso de más allá. Por poner un caso, tenemos turquesas que venían del norte de México, tenemos jades que vienen desde Guatemala, tenemos corales que fueron traídos desde el Caribe, tenemos concha madreperla que fue importada desde el Mar de Cortés. Hay animales, por ejemplo, águilas reales que venían del centro norte de México. O tenemos cocodrilos que fueron traídos tal vez desde Chiapas, desde Tabasco. Toda la República en esta descripción, sí. ¿No? Es increíble, ¿no? Y eso obviamente no solo nos habla de las creencias. ¿Por qué? Porque estos son contextos religiosos, son regalos que los mexicas hicieron a sus dioses, sino también nos habla de su poderío y de los, por ejemplo, en el caso de los animales, de los ecosistemas muy diversos a los cuales ellos tenían directa o indirectamente acceso. Entonces, por eso les comentaba yo, cada vez que encontramos una de estas ofrendas, es un gran júbilo porque la información científica se multiplica exponencialmente, ¿no? Y el Templo Mayor, como capital imperial, tiene cientos de estas ofrendas, ¿no? En los 35 años de vida del proyecto hemos documentado más de 170, y esas obviamente a ese número hay que sumarle la de nuestro proyecto hermano, la de los proyectos de la Dirección de Salvamento y la de todos nuestros antecesores. Es decir, es un cúmulo enorme de materiales que nos sirve sin duda para entender mejor Tenochtitlan, ¿no? Teníamos muchas cosas pensadas en esta conversación. La aparición del monolito de Tlaltecutli era una de ellas, pero no me gustaría que de ninguna forma se nos quede fuera lo que ahora se está haciendo en Templo Mayor. Sí. Entonces creo que sería importante que nos concentráramos en los puntos que en este momento son para ustedes las líneas principales de trabajo. Entiendo que se está haciendo un mapa computarizado, en fin, y esto nos llevará a hablar también sobre nuevas tecnologías aplicadas a la arqueología.
Sí, tenemos muchos proyectos actualmente en colaboración. Tal vez el secreto fundamental de Eduardo Matos Moctezuma y del proyecto Templo Mayor ha sido la continuidad, ¿no? Es un proyecto único a ese nivel, ¿no? Mencionaba que tenemos 35 años de vida y por ahí ha pasado mucha gente, varias generaciones, ¿no? Yo ahora tengo la estafeta, pero espero en algún momento pasarla a algún joven, ¿no? que forma parte del equipo, o no sabemos qué pasa en el futuro, ¿no? Lo interesante es que somos equipos, como mencionaba, y están compuestos estos equipos de varias generaciones, ¿no? Ese es el ingrediente fundamental, ¿no? Y gracias a la incorporación precisamente de los jóvenes, de toda esta generación, ¿no? que ha nacido ya en un medio muy diferente al nuestro, ¿no? Y que conoce las nuevas tecnologías. Gracias a esto nuestro proyecto se ha renovado y se sigue renovando, como todos los proyectos arqueológicos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora en el Templo Mayor? Gracias, como decía, al trabajo de los jóvenes, estamos incorporando, por ejemplo, el uso de posicionadores satelitales, de estaciones totales, que son una suerte de teodolitos muy complejos para hacer topografía. Estamos usando sistemas de registro en tercera dimensión, y todo eso nos ayuda a hacer un nuevo mapa computarizado de los vestigios que actualmente están visibles en el centro histórico de la Ciudad de México, ¿no? Entonces trabajamos con jóvenes egresados de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pero también hay colegas, decía, que vienen de nuestra ciudad hermana de Nagoya, de Japón, de la Universidad Prefectural de Aichi. Hay colegas que nos han ayudado de la Universidad de Ferrara en Italia, que por ejemplo están trabajando actualmente en Pompeya, y tenemos otros amigos de universidades de los Estados Unidos. Y la conjunción de todos estos saberes, de todos estos expertos y de todos estos equipos nos ayuda hoy día a documentar al milímetro, ¿no? Cómo era la antigua Tenochtitlan. Vamos uniendo, cada vez que se encuentra un edificio, vamos sumando una pieza a este complejísimo rompecabezas que sabemos que nunca vamos a terminar, ¿no? Entonces, aparece un templo, mencionaba yo, el de Hecatquetzalcóatl. Vamos nosotros y hacemos la topografía, lo registramos, aparece el Calmecac, se excava bajo la catedral y aparecen nuevos vestigios, ahí estamos nosotros. Y así poco a poco, ¿no? Hemos documentado las ruinas, por ejemplo, que están en Palacio Nacional, que se encuentran bajo el Colegio de Cristo, bajo la casa del Marqués del Apartado, en el Metro Pino Suárez. Todos ustedes conocen ese famosísimo templo circular que fue descubierto a finales de los 60, etcétera, etcétera. Vamos sumando las piezas y hoy nuestro mapa tridimensional realmente luce, yo estoy muy orgulloso de él, luce espectacular, ¿no? Y eso obviamente pronto lo daremos a conocer, ¿no? Si lo comparamos con lo que nosotros mismos hicimos, ¿no? Con Eduardo Matos, cuando la tecnología era otra, pues obviamente ha habido un avance, ¿no? Nosotros estábamos en los 80s muy contentos de nuestro mapa, pero la tecnología cada vez nos permite lograr un mayor detalle y mejoras, ¿no? en nuestro conocimiento. Ese es un gran proyecto que tenemos. Hay otro, por mencionar otro, que realizamos en el contexto de una gran obra que creó la doctora Beatriz de la Fuente del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, que es el registro de la pintura mural. Y ellos comenzaron con Teotihuacán y después se fueron al área maya. Ahora están por salir algunos, ya aparecieron unos de Oaxaca, están por salir unos del Golfo y de Cacastla, Xochicalco y demás. El último volumen, ¿no? Nosotros participamos en él. Y para ello estamos haciendo calcas y dibujos de todas esas pinturas que decoraban el interior y la fachada de los templos. Entonces es muy interesante, son pinturas que por desgracia están en muy mal estado, pero las estamos documentando. ¿Por qué? Porque sufre esto un proceso muy acelerado de deterioro y nosotros estamos ahí precisamente para resguardar la
información, ¿no? Junto con los equipos también de conservación, ¿no? Entonces, un segundo proyecto es de pintura mural, ¿no? Hay un tercer proyecto que tiene que ver con la geofísica y la microquímica, ¿no? Que son dos tareas que hacemos junto con el doctor Luis Barba, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto de Investigaciones Antropológicas, y son dos grupos de tecnologías, ¿no? Que nos permiten, por un lado, conocer mejor el subsuelo antes de la excavación. Me refiero a la geofísica, el uso de georradar, de magnetómetro, resistivímetro y todos estos aparatos que nos documentan, que nos hacen conocer el subsuelo antes de explorarlo. Y por el otro lado, la microquímica, que nos permite conocer, ¿no?, cómo eran usados los espacios, ¿no? ¿Por qué? Porque encontramos, por ejemplo, en los pisos de estuco, restos de albúmina, que es la principal proteína de la sangre, ácidos grasos, documentamos carbonatos, fosfatos, pH y otras muchas cosas, y esto nos dice, ¿no?, dónde, por ejemplo, hicieron una ofrenda de copal, dónde realizaron autosacrificio, donde enterraron alguna ofrenda de material orgánico, etcétera, ¿no? En fin, esto es muy rico y todo esto es potenciado por estas nuevas tecnologías y, sin duda, lo más importante, la colaboración interinstitucional. No solo es el INE el que está ahí, sino colegas, como decía, de otras instituciones nacionales y extranjeras. De las cosas que también están pendientes, lo de los gobernantes mexicas. Los tres gobernantes, sí, Ahuizotl. Y estas excavaciones que se están haciendo, de alguna forma la aparición de Tlaltecutli pudo dar datos sobre la ubicación de estas sepulturas de los antiguos, o los sitios donde están los restos de los antiguos gobernantes. Exactamente. Como bien saben ustedes, el 2 de octubre del 2006, ¿no?, un equipo del programa ¿Qué fechas eligen los monolitos para aparecer? 2 de octubre no se olvida. Y 13 de agosto aquella Coatlicue, coincidiendo con la caída de México, Tenochtitlan, en fin. 2 de octubre de 2006 aparece el Exacto, monolito. ¿no? El programa de arqueología urbana, ¿no? Entonces, supervisado por Álvaro Barrera, encuentra el monolito. Fue un hallazgo mayúsculo, ¿no? Y que lo interesante, ¿no?, que ha permitido, ¿no?, buscar algo que nunca hemos encontrado. ¿Qué es eso? Los sepulcros de los soberanos mexicas. Ustedes saben que en el caso de Oaxaca, en el caso de Occidente, del área maya, se han excavado muchísimas tumbas reales, ¿no?, de los gobernantes, y que son especialmente ricas en información porque son contextos que tienen muchísimos materiales y que nos ayudan a comprender, en este caso particular, cómo vivieron los gobernantes y cuál era su poder, ¿no? En el caso de los mexicas sabemos mucho a través de los documentos históricos, pero nunca, hasta el día de hoy, se ha encontrado un sepulcro real ya de la época del esplendor. No tenemos sepulcros antiguos de dignatarios que aparecieron sobre la etapa 2, pero nunca hemos encontrado la tumba de un tlatoani, ¿no?, de un gobernante supremo. ¿Qué es lo que nos dicen los gobernantes, los documentos históricos? Perdónenme, ¿qué dicen los documentos? Que al pie del Templo Mayor, ¿no?, eran cremados en grandes piras a cielo abierta los cadáveres de los soberanos, y que las cenizas resultantes eran depositadas en urnas que después, en el mismo lugar, al pie del Templo Mayor, eran sepultados. ¿No? Llevamos ahora 6 años, ¿no?, tratando de encontrar esto. Todavía no hemos dado con estos sepulcros reales, pero seguramente ahí están, ¿no? Tenemos menciones de Alvarado Tezosomoc, de Durán, de Bernal Díaz del Castillo, y todos ellos coinciden en señalar que están en el área donde justamente estamos actualmente explorando. Entonces, espero que en el futuro, ¿no?, haya alguna buena noticia, demos con alguno de estos contextos que enriquecerán nuestro conocimiento, ¿no? Les decía, en los últimos años, en esta misma área hemos recuperado 36 ofrendas, pero hasta la fecha ninguna tumba, ¿no? Vamos a ver qué sucede en los años a venir. Pues con esto parece que concluimos la conversación, ya se nos terminó el tiempo. ¿Algún colofón, algún
¿Alguna dedicatoria? ¿Algún saludo? Nos ponía una frase nuestra productora Gabriela Marentes: ¿hacia dónde se perfila el futuro del pasado mexica? Que creo que sería un juego de palabras. ¿El futuro del pasado? Sí, interesantes. Para concluir, ¿cómo ves pues ahora esta ruta que han ustedes abierto y que sigue dando frutos importantísimos? Bueno, el futuro es muy halagüeño, sin lugar a dudas, ¿no? Cada vez hay más especialistas que trabajan a la civilización mexica. Las aptitudes de estos especialistas van en aumento, ¿no? Hay nuevas generaciones que realmente están enriqueciendo el trabajo que nosotros hemos comenzado, ¿no? Estamos muy contentos con todas estas perspectivas, y yo quería terminar pues invitándolos a todos ustedes a visitar el Museo del Templo Mayor, claro, ¿no? Que ofrece precisamente el fruto de nuestras labores como científicos, ¿no? Si ustedes van al Museo del Templo Mayor o revisan cualquiera de las páginas web en internet que nosotros hemos creado, pueden documentarse acerca de nuestras investigaciones, ¿no? Tenemos hasta la fecha una producción de más de 500 títulos. Obviamente no todos son de divulgación, hay muchos que son de carácter científico, pero que dan un poquito cuenta de qué es lo que encontramos en el subsuelo y cómo contribuye esto, ¿no? Este tipo de descubrimientos a el estudio de la historia, ¿no? De esta gran civilización. Pues muchas gracias, Leonardo López Luján, por esta maravillosa conversación. Participamos en esta entrevista Gabriela Marentes, Evanibaldo Morales, Gabriel Rojo, Carlos Severino, Yurira Contreras, Juan Stack y, por supuesto, Leonardo López Luján. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Leonardo, hasta pronto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. Conaculta. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.